En la mitad de la semana reaparece en la pantalla de TV Ciudad de la edición central de MBD Noticias. Una hora de información por delante. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien. En la mitad de la semana con muchísima información. Bueno, hay de todo, ¿no? Pero por supuesto el diario de campaña se impone. Sí, y aparte también hay información exclusiva De MBD Noticias. que destacamos de arranque, porque según un documento al que accedió justamente MBD Noticias, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo constató detenciones ilegítimas y violación de libertad de personas bajo custodia del Ministerio del Interior. Esto fue tras una denuncia de un abogado penal, Facundo Briz Pasos, y entonces el organismo de derechos humanos resolvió instar al Ministerio a modificar el protocolo de cese de personas detenidas. En una carta dirigida al ministro Nicolás Martinelli, las y los directores de la institución describen los hechos denunciados. Se afirma que decenas de personas son detenidas en calabozos bajo la custodia policial, muchas veces esposadas o incomunicadas, cuando la justicia ya determinó su inocencia. Todo un problema del que sabremos más en un rato. Hay otros temas también. Repasamos los titulares. El PIT-CNT realiza en estos momentos el lanzamiento de la campaña por el sí en el Teatro El Galpón. La Comisión Nacional Afirma tus Derechos presentará un documento que desarrollará los puntos expresados en la papeleta del plebiscito de la reforma de la Seguridad Social. Luis Alberto Heber encabezará la lista al Senado por el herrerismo en el Partido Nacional y Laura Raffo, que esperaba ocupar ese lugar, evaluará su futuro político. En Cabildo Abierto se presentó una nueva agrupación que irá con lista propia al Senado. Posibles acuerdos, cómo se decantan las alianzas, qué lista encabezará Guido Manini Ríos. Eduardo Botinelli en la columna de hoy. Los partidos de la coalición de gobierno firmaron este mediodía una declaración de apoyo a la propuesta de reforma constitucional que se plebiscitará en simultáneo con las elecciones, orientada a habilitar los allanamientos nocturnos. Una familia de Villa Española denunció ante el Ministerio del Interior y la Justicia Penal que policías de la seccional 13 realizaron un allanamiento por error en su domicilio y les robaron 150.000 pesos. El Instituto Nacional de la Juventud realiza talleres en todo el país vinculados a la campaña Ni Silencio ni Tabú, orientados a sensibilizar a jóvenes sobre temas de salud mental. La policía boliviana incautó 9 avionetas, 4 autos y camisetas del cuadro de fútbol comprado por Sebastián Marcet durante su estadía en ese país antes de darse a la fuga en julio de 2023. En Argentina, una nueva marcha de personas jubiladas y de organizaciones sociales que se oponen al veto del presidente Javier Milei a una reforma previsional votada recientemente en el Parlamento terminó con incidentes y gases lacrimógenos en las cercanías del Congreso. La Cámara de Diputados de México aprobó esta madrugada una polémica reforma judicial propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bajo un clima de tensión, protestas y una huelga inédita de trabajadores, jueces y ministros de la Suprema Corte. Recuerden que también pueden vernos en vivo a través de tvciudad.uy y por YouTube, y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Plebiscitos en campaña. Hay un lanzamiento de campaña en el Teatro El Galpón. Allí está Mariana Abreu, que a continuación nos contará más en este comienzo de la edición de hoy de MBD Noticias a través de la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Cómo andás, Martín? El saludo para todos. Aquí en el Teatro El Galpón, la campaña por el sí al plebiscito sobre seguridad social se está organizando para comenzar el acto de lanzamiento en minutos nada más. Entre otras cosas, se va a estar dando a conocer un documento explicativo sobre los diferentes puntos de la papeleta, que entre otras cosas incluye eliminar el sistema de ahorro individual con destino jubilatorio, también igualar la jubilación y pensión mínima al salario mínimo nacional y también establecer en 60 años la edad mínima de retiro con 30 años de aporte. En un ratito el PIT-CNT, entre otras organizaciones sociales como la FEU y FUTBAM van a estar entonces en este acto de lanzamiento. Nos alejamos del centro de Montevideo. ¿A dónde y por qué? Nos cuenta Diego Martini. ¿Cómo te va, Diego? Hola Martín, Natalia, buenas tardes para todas y todos. Así es, nos encontramos en el barrio 1 de Mayo, donde una familia lamentablemente a partir de un incendio perdió todo. Vamos a estar compartiendo algunas imágenes y el testimonio justamente para que se pueda ayudar y colaborar a esta familia.
Y les contamos que el director frente amplista del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Pablo Caggiani, dijo que la violencia dentro y fuera de los centros educativos está afectando el rendimiento del alumnado tras la presentación de un informe sobre trayectorias educativas cuyos resultados fueron valorados positivamente por el presidente del INED de ese instituto, Javier Lacida. Hoy el sistema educativo ha logrado que se complete en un buen nivel la educación básica integral, el 9º año, igual queda un 20% de estudiantes que no la completan y un 30% en los sectores de ingresos más bajos. Ya sabemos que cuando los estudiantes se sienten inseguros, aprenden menos que cuando uno se siente seguro. Y ahora desarrollo informativo, la cuestión carcelaria presente en la agenda de hoy, porque un informe presentado por el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, ante autoridades del Parlamento y también de la Universidad de la República y el Ministerio del Interior, propone promover la aplicación de medidas alternativas a la prisión, justamente, a la, digamos, privación de la libertad, para de esa forma terminar con el congestionamiento a nivel carcelario. Petit señaló que se debería avanzar en la creación de centros de integración social que permitan una mejor reinserción y sugirió la realización de un censo diagnóstico de la población carcelaria. Tenemos un sistema tan grande que es muy difícil de financiar, muy difícil de conseguir los funcionarios, de preparar los funcionarios, de todo el gasto que eso requiere. Y como lo han hecho las buenas prácticas en todo el mundo, que han logrado dar más seguridad y más rehabilitación, se requieren buscar alternativas a eso. Los centros de integración social son en muchos países, en España por ejemplo, son centros donde las personas que vienen haciendo un buen proceso de rehabilitación postulan y en su último tramo de privación de libertad están, por ejemplo, en un periodo acotado del día, de 7 de la noche a 7 de la mañana. El resto del día reciben capacitación, rehabilitación, tratamiento de adicciones, buscan trabajo, etc. Después hay mucho que avanzar en la salud. Se tiene que asumir todo el sistema penitenciario, tiene que ampliar la cobertura. Hay más de un 35% de la población que no es asistida por ACE, sino por sanidad policial, que no es su competencia ni su mandato. Eso tiene que seguir desarrollándose. Y también propusimos un censo penitenciario, pero un censo de diagnóstico y rehabilitación, no un censo, digamos, de nombre, edad, etcétera, sino de un censo que permita tener planes de tratamiento, para que haya progresividad, para que las personas puedan avanzar en su rehabilitación. Bien, y vamos a nuestro tema de portada, tema vinculado. Según un documento al que accedió MBD Noticias, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo constató detenciones ilegítimas y violación de libertad de personas bajo custodia del Ministerio del Interior. Y esto ocurrió tras una denuncia, en este caso del abogado penal Facundo Briz Pasos. Entonces, la Institución de Derechos Humanos resolvió instar al Ministerio del Interior a modificar el protocolo de cese de personas detenidas. En una carta dirigida al ministro Nicolás Martinelli, las y los directores de la institución describen los hechos denunciados y detallan que decenas de personas son detenidas en calabozos bajo la custodia policial, muchas veces esposadas o incomunicadas, cuando la justicia ya determinó su inocencia. Esta situación fue relatada a MBD Noticias por una de las víctimas que luego de una confusión producto de la compra de una moto y teniendo la libertad autorizada por la justicia, estuvo entre 6 y 7 horas esposada y sin la posibilidad de dar aviso a su familia. El abogado explicó que esto se produce de manera sistemática por ser parte de un protocolo del Ministerio del Interior. Al fallar a favor de la denuncia de Briz Pasos, la Institución de Derechos Humanos reconoció textualmente la vulneración del derecho de libertad ambulatoria por parte del Ministerio del Interior y recomendó a la cartera que en un plazo no mayor a 90 días dicte un acto administrativo para revertir la situación. Y el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit se refirió a estas denuncias que dan cuenta de detenciones a personas privadas de libertad habiendo cumplido sus penas, que continúan presas porque fallaron las comunicaciones desde el Poder Judicial. Y dijo que él, por lo menos personalmente, conoció o sabe de hasta 3 casos, o de 3 casos en particular, de personas que estuvieron entre 10 y 20 días privadas de libertad por encima de lo que correspondía.
Yo conozco 2 o 3 casos que me fueron informados por la Defensa Pública de situaciones en donde las comunicaciones del Poder Judicial a la cárcel tuvieron distintos problemas que no deberían haber ocurrido, pero que ocurrieron, con lo cual hubo personas presas que estuvieron, su fecha de vencimiento de la condena había terminado y estuvieron un tiempo más, 10, 15, 20 días. Eso no debe ocurrir, eso es grave. Lo que yo tengo fueron no decenas, como me señalaba, sino algunos casos puntuales sobre los cuales también se han alertado a las autoridades del Poder Judicial y a las autoridades del Ministerio del Interior. No sé, ¿pero por qué se dio? ¿Por un falla de protocolo? O sea, problemas con lo que yo tengo entendido. Digo, yo no soy ni el Poder Judicial ni el Ministerio del Interior. Por lo que yo pude averiguar y ver, problemas de comunicación que tienen que ver con mails, comunicaciones, notas escritas, notificaciones en papel. Estamos hablando de personas que tendrían que estar en libertad, que estuvieron 20 días más presos. Yo conozco de 2 casos, quizás 3, de personas que se les había vencido la pena y que la notificación de su libertad les llegó atrasada. Eso que a veces ha ocurrido, probablemente en un sistema tan sobrecargado estresa también al Poder Judicial. Son situaciones a las cuales hay que estar muy atento y sacar conclusiones. No es la regla, no es lo habitual. Y un incendio en el barrio 1 de Mayo dejó a una familia sin nada. Allí está Diego Martín y nos hacía el adelanto hace un minuto el desarrollo, Diego. Sí, así es, compañeros, como ustedes informaban, un incendio que se produjo en estos días lamentablemente va a dejar a una familia sin su casa porque ahora vamos a mostrar algunas imágenes y vamos a entrar, pero la casa, la estructura va a tener que ser destruida porque es irrecuperable y para eso vamos a hablar con Pato Gutiérrez, que capaz que la conocen porque es la presidenta de UCRUS, pero en este caso es la casa de tu hijo, Pato. Mi hijo, mi hija y mi nuera. ¿Nos podemos mostrar ahí un poco? Sí, cómo no. Se perdió, pérdidas totales. Explotó la moto, el carrito, bueno, todo lo que tenían adentro, acá como se ve, acá está la moto explotada. Fue un cortocircuito, ¿no? Un cortocircuito que empezó desde el cuarto. Acá como se ve todo, está todo en mal estado, no quedó nada, absolutamente nada. Y bueno, acá era el cuarto que dormían los 3, separado por el roperito. Y acá estaba el otro roperito, que fue acá donde empezó el cortocircuito. Y bueno, como ven, lamentablemente hay que tirar todo hacia abajo para volver a levantar. ¿Qué necesitan? Y materiales para volver a levantar la casa y después todo para adentro. Se perdió absolutamente todo. Perdió todo. Lo que más precisamos en este momento sería, no sé, una bicicleta, un carrito, para poder volver a seguir trabajando, ¿no? Porque si bien necesitamos muchas cosas, tampoco queremos todo de arriba, queremos seguir trabajando, nosotros somos clasificadores todos y está. Nada. No. Está tu teléfono ahora en gráficos, pero a partir de ahí a través de él se pueden comunicar para colaborar. Sí, 096-318-644. En cualquier horario, yo lo tengo prendido por lo menos hasta las 10, las 11 de la noche, está prendido el teléfono. Acá, como ven, todo se prendió, todo fuego. La rueda del carro, allá está el carrito allá adelante, que no sirvió para más nada. Y bueno, lo que más precisamos, si bien son los materiales para levantar la casita, también queremos tener nuestra herramienta de trabajo para poder seguir trabajando. No sé, una bicicleta como la gente o alguien que tenga alguna motito que no la pueda usar, pero que sea legal, eso sí. Porque ¿Se han arrimado vecinos o vecinas a colaborar? Todavía no. Lo que sí es, en el momento del incendio hubo mucha gente que prácticamente, como siempre yo digo, los bomberos en casa de pobres siempre llega tarde. Prácticamente los vecinos fueron que terminaron de apagar el incendio. Cuando llegaron los bomberos ya estaba casi todo apagado. ¿Por una instalación precaria, sabes, de alguna casa acá en la zona que esté en una situación similar? Bueno, hubo acá abajo, pero justamente ahí, como estaba inhabitable, la gente por necesidad tuvo que hacer ranchito.
Hubo un ranchito que se prendió fuego ya hace tiempo, se volvió a levantar de vuelta el ranchito, pero ellos ya tienen el realojo, pero no tenían agua. Y lamentablemente no hubo pérdidas humanas, pero sí también se destruyó todito. Pero ellos no tenían agua porque ahí no se podía haber hecho ranchos después que el Plan Juntos se fue y armaron muchos ranchitos. Pero bueno, está. Yo lo que le pido a la gente es que nos den una mano porque nosotros somos clasificadores y yo a mucha honra digo que soy clasificadora, pero en este momento estoy necesitando de la gente. Aprovecho a consultarte cómo está la seguridad acá en la zona. No, ahora está muy tranquila, gracias a Dios está muy tranquila. Hay gente que en un momento estuvo bravo, pero hoy por hoy está muy tranquila. Incluso está funcionando la olla de acá del 1 de mayo en el comunal. De lunes a viernes se da la leche. Miércoles y domingo se da la olla. Pobres ayudando a pobres. Todos gracias a la CPS, ¿no? Sí, pobres ayudando a pobres, ¿no? Porque la verdad, yo pertenezco a la CPS también. Digo, tenemos mucha ayuda, gracias a Dios. Y bueno, ahí seguiremos luchando. Gracias, Pato. Y atendé tranquila. Bueno, volvemos a estudios y como decíamos ahí en gráficos aparecen los teléfonos para colaborar. Buenas noches. Gracias, Diego y equipo. Ahora cambiamos de tema desde aquí, desde estudios. Les contamos que un incendio provocado luego de una riña en un módulo del ex Comcar, o sea, en la cárcel de Santiago Vázquez, terminó con 5 personas privadas de libertad hospitalizadas. El director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, se refirió al suceso y también a una denuncia realizada por un privado de libertad en el establecimiento carcelario de Las Rosas, en el departamento de Maldonado. Próximo a 21:30 se produjo en el módulo 10 un incidente, una riña, con internos de la celda número 7, con otros internos, que es producto de la investigación, en la cual luego de la riña se produce un foco ígneo en la celda 7, y gracias a la pronta intervención del personal policial que utilizó armas y munición no menos que letal, pudieron parar ese incidente y sacar a los internos dentro de la celda. Eran 6 internos, y la celda estaba con el foco ígneo. De los 6 que habitaban la celda, fueron inmediatamente trasladados a la policlínica del establecimiento. De los 5 internos que fueron trasladados a diferentes nosocomios, hubo movimiento interno, pero en este momento tenemos 3 en el Senaque, 1 en el Círculo Católico y otro en el Camo. Totaliza 5 internos. Presos de la cárcel de Las Rosas mantuvieron durante 3 días a otro privado de libertad bajo la cama de una celda sin comer, sin ir al baño y con constante violencia. El caso está siendo investigado, según señaló el director del INR. Se está trabajando en las 2 fases, en la fase administrativa, con una información de urgencia que está haciendo el director, pero también está en la fase judicial, en las cuales el día viernes está previsto la conducción del privado de libertad como víctima, que tiene que ir al examen forense. Es decir, están en las 2 vías, judicial y la administrativa, para establecer la veracidad de los hechos y, en el caso de la veracidad de los hechos, los responsables de esa denuncia que presentó el interno. Y en otro asunto, los partidos de la coalición de gobierno firmaron una declaración de apoyo a la propuesta de reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos, que será plebiscitada junto a las elecciones de octubre. El documento dice que en caso de que gane el sí y por ende se habiliten los allanamientos nocturnos, el hogar seguirá siendo un sagrado inviolable. Los partidos miembros de la coalición de gobierno acuerdan apoyar la iniciativa plebiscitaria que modifica el artículo 11 de la Constitución Nacional, habilitando los allanamientos nocturnos. El mencionado instrumento constituirá una herramienta más en la lucha contra el delito. Para su correcta y eficaz implementación se continuará profundizando las capacitaciones específicas y se procurará el equipamiento necesario para llevarlos a cabo con la debida seguridad. Con esta medida aumentará la eficiencia en la lucha contra el delito y, en particular, contra los centros de distribución de drogas
que se amparan en esta prohibición de 1830. Las garantías para los ciudadanos permanecerán intactas y el hogar seguirá siendo un sagrado inviolable, como lo es durante el día, donde actualmente se habilitan las acciones de allanamiento. La orden de allanamiento será por orden escrita de juez competente, quien deberá estar presente en el procedimiento a los efectos de asegurar las garantías de todos los ciudadanos. El mencionado apoyo de los firmantes consistirá no solamente en la defensa pública del plebiscito de la papeleta amarilla por el sí a la reforma constitucional, sino también en proponer instancias de información y, si fuera posible, de debate con referentes políticos que se opongan a la medida. En Montevideo, una familia del barrio Villa Española denunció que policías de la seccional 13 realizaron por error un allanamiento en su domicilio y sustrajeron, o sea, robaron 150.000 pesos. El abogado de la familia aseguró que no se presentó ninguna orden judicial y que el procedimiento fue muy violento. El allanamiento, en el mejor de los casos, fue por error y en el peor de los casos se hizo sin orden judicial. Quiero decir, fue por error porque seguramente el discurso del Ministerio del Interior esté orientado a invocar que fue un allanamiento voluntario, que de por sí es un oxímoron, no es una contradicción. Pero seguramente lo que digan es que nuestra clienta expresó consentimiento de que se pueda allanar su vivienda. Eso es falso, no hay ningún acta y es completamente refutable. Ahora bien, no hay orden judicial, eso es grave. El allanamiento es una medida de prueba excepcional, requiere rigor metodológico, hay que hacerla bien, si no el efecto procesal es un boomerang y en este caso genera responsabilidad institucional. En este caso fue ella les permite entrar porque la forma fue muy violenta. Exactamente, una mujer sola en su casa en horas de la tarde no tiene forma de decir que no frente a la presencia de policías armados que irrumpen literalmente en su living. O sea, en la medida que no existe un acta que exprese consentimiento, el allanamiento voluntario no existió. No hay orden judicial, por lo tanto el ingreso fue ilegal. Los delitos son muchos, ahora se agrava por esta otra circunstancia, que no es un dato menor, ni de color, le faltó dinero, ¿no? Bien, se asignó un fiscal, esto se sabe si se pueden diligenciar pruebas, cámaras de la zona, cámaras que tenía la propia policía. Sí, nosotros denunciamos en asuntos internos, lo denunciamos ante la justicia penal, que comunicó el hecho a Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos a cargo del fiscal Gilberto Rodríguez de tercer turno, que entendemos va a comenzar una investigación sustancial, porque acá hay que delimitar, primero, la naturaleza del procedimiento y segundo, qué pasó después, por lo que yo te comentaba. Un allanamiento requiere rigor metodológico, trazabilidad, actas, nada de eso sucedió y falta dinero. Otro tema, el periodista Sebastián Ríos de la radio comunitaria La Candela de Tacuarembó denunció penalmente al intendente de ese departamento, Wilson Ezquerra, por usar su influencia política para beneficiarse con la venta de terrenos de su propiedad. Según la denuncia, un campo de 14 hectáreas vendido por Ezquerra por un valor 5 veces mayor al del mercado sería declarado de interés departamental a pedido del jefe comunal. El 31 de mayo, la Intendencia de Tacuarembó envió a la Junta Departamental la declaración de interés de un proyecto maderero de capitales brasileños que se instalaría en la zona y pidió la recategorización del padrón para que pase de rural a suburbano industrial. Los denunciantes plantean que en ese mismo momento Ezquerra concretó la venta de su campo a la empresa Valintoy SAS, que busca instalar una planta industrial de madera de pino. Según consta en la denuncia presentada por el periodista Sebastián Ríos, existen indicios de que el intendente sabía que los mismos interesados en comprarle el campo eran los inversores del proyecto maderero que él estaba promoviendo. Que no haya ningún tipo de mezcla que siquiera pueda generar dudas en el tema de un negocio donde va a haber dinero y donde va a haber otros beneficios, que un particular no tiene problema de hacerlo, pero en este caso un intendente vinculado a una empresa que se quiere instalar allí, que termina vendiéndole parte de su patrimonio para hacerlo, pero era un lugar que además necesitaba de autorizaciones del propio intendente, de la intendencia, pero acá se está juntando sobre la persona del intendente porque es el jerarca máximo y donde de alguna manera también interviene en el trámite. Eso puede tipificarse como una conducta de las previstas dentro del Código Penal. Por ejemplo, la conjunción del interés público y privado. Presenta Antel.
Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Nos vamos al Teatro El Galpón, donde se está realizando el lanzamiento de la campaña por el plebiscito sobre asuntos previsionales. Y allí está Mariana Abreu. Adelante, Mariana. Así es, Natalia. Los dejamos con las palabras de Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, una de las organizaciones que integra la Comisión Nacional Afirma tus Derechos, como decías, por el sí al plebiscito sobre aspectos de la seguridad social. Esos privilegios o del otro lado, las amplísimas, vastas mayorías nacionales y populares y sus derechos humanos fundamentales que deben convertirse en vida concreta y no solamente en formulación. Vamos a votar que sí el 27 de octubre porque oponemos los derechos de las inmensas mayorías a los privilegios de unos pocos. Porque si no fuera así, que alguien me explique cómo una herramienta como la seguridad social, concebida en esta sociedad del riesgo y la incertidumbre, me refiero al mercado, en donde una trabajadora o un trabajador puede atravesar distintas contingencias y la sociedad humana crea una esfera para por lo menos atemperar, atenuar las dificultades que le generan estas distintas contingencias que la economía de mercado puede someter a la gente. Si no es así como decimos nosotros, que alguien me explique cómo es posible que esta esfera de la protección social esté al servicio del lucro privado de determinadas instituciones donde el trabajador aporta y no se le descuenta de las presuntas rentabilidades que dicho aporte genera, si no se le descuenta directamente del monto que aportan a la SAFAP. ¿Qué tiene que ver esa lógica con una lógica ética de poner arriba de la mesa el beneficio humano, el derecho humano, en definitiva la buena vida de la gente? Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Otros asuntos. Les contamos que el sector Adelante, integrante de Cabildo Abierto, anunció la próxima presentación de una lista propia al Senado, cuya integración todavía no se definió. Casi la mitad de la bancada cabildante de la Cámara de Representantes integra esa agrupación que se nutre en buena medida de militancia del interior del país y, entre otras cosas, reivindica la laicidad, la libertad económica y el combate al narcotráfico. 4 de las 9 personas que ocupan bancas por Cabildo Abierto en la Cámara Baja son parte de Adelante y en todos los casos fueron elegidas por departamentos del interior. La diputada por Rivera, Nazmi Camargo, el diputado por Cerro Largo, Wilman Caballero, el diputado por Tacuarembó, Rafael Menéndez, y el diputado por Maldonado, Sebastián Cal, quien defendió la existencia de diferencias a la interna del partido. Claramente, si en un partido con el tamaño de Cabildo Abierto todos pensamos iguales, porque no estamos pensando. La diferencia de ideas y la diferencia de propuestas es lo que estoy convencido que va a hacer grande a nuestro partido. En todos los temas es imposible coincidir. Tal vez tengamos propuestas desde Adelante diferentes, incluso a las que pueden llegar a estar manifestadas en el plan de gobierno. Asumimos hoy públicamente un compromiso de trabajar en algunas temáticas como la desmonopolización de los combustibles, de bajarle el costo de vida real a los uruguayos. El diputado Menéndez dijo que este sector cabildante surgió con el objetivo de renovar al partido. Tratando de seguir los principios laicos en la concepción más amplia de la palabra. Defendiendo la libertad, defendiendo la verdad, defendiendo la empatía y sobre todo la verdad y la responsabilidad. Y según diversos medios, el lanzamiento de este sector Adelante de Cabildo Abierto generó un fuerte cruce entre el diputado Cal, a quien veíamos hace un minuto hablando, y el senador y candidato presidencial de ese partido, Guido Manini Ríos. Claro, y si bien evitaron hablar del tema, horas antes del acto, Manini le habría dicho a Cal, atención, textuales palabras, qué lástima que no te mató Aguiar. Esto fue en alusión al empresario Gonzalo Aguiar, empresario asesinado meses atrás y a quien Cal en su momento denunció por amenazas.
¿Qué tienen para decir al respecto? Hoy estamos acá para lanzar esta agrupación, no para hablar de ese tipo de cosas, y máxime cuando contiene o implican una distorsión clara de la realidad. No vamos a hablar de ese tema. Muchas gracias. ¿Cuál es la distorsión de la realidad? No vamos a hablar de ese tema. O sea, las preguntas relacionadas al lanzamiento hoy del sector como lista al Senado, referente a eso recibimos preguntas. ¿Se deben al lanzamiento del sector o a las diferencias? No se van a responder preguntas referentes al tema. Bueno. No, sí. Yo tengo una que no es la lista del Senado. Dijeron que bueno, que no lo habían hablado. ¿Cuándo se va a definir? ¿Quién va a encabezar la lista? Perdón. Le damos la palabra a Menéndez. Si hay una característica que ha tenido nuestro sector es de que no ha funcionado a verticalazos. Esto es un sector en donde nuestra fuerza debemos reconocerla y nuestra fuerza parte de la gente que nos rodea. Nosotros somos simplemente voceros del pensamiento de una agrupación que felizmente crece en unidad y así es lo que pretendemos para nuestro partido también. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Y a propósito de lo que vimos, la pregunta es una. ¿Qué está pasando en Cabildo Abierto? Lo trata de explicar Eduardo Botinelli en la columna de hoy porque Cabildo Abierto estaba pendiente en el repaso de la conformación hacia adentro, de los sublemas y las listas al Senado. ¿Cómo andás, Eduardo? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Todo bien. Sí, hemos estado hablando del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado. Bueno, toca Cabildo Abierto justo con este lanzamiento del día de hoy, que, a ver, tiene un cambio muy grande con respecto a lo que fue 2019, ¿no? 2019, Cabildo Abierto era un partido nuevo, conformado a partir de un liderazgo de una sola persona, que obtuvo una votación histórica para lo que es un partido nuevo, además, donde tiene una lista única al Senado con un solo sublema, que era el Movimiento Social Artiguista, que era el nombre original que iba a tener el partido. Sí tenía competencia de diputados. Bueno, esto fue cambiando desde el año pasado, 2023, 2024. Empezó una serie de fragmentaciones internas, primero con el lanzamiento de el Espacio de los Pueblos Libres, ¿no? Encabezado por Radaeli. Después empiezan a surgir otros, por ejemplo, Adelante surgió primero con una integración distinta, ahora está más reducido. Después, bueno, el Espacio Social Cristiano. Es decir, ha habido una apertura de una cantidad de agrupaciones que van decantando lentamente en lo que tiene que definirse de aquí a 20 días, que son las listas al Senado, claro, y cómo se arma la ingeniería electoral para la competencia. En este sentido, hoy tenemos, en principio, aparecen 4 listas. A ver, ¿no? ¿cuáles son? La primera está encabezada, a ver, después vamos a hablar del encabezamiento específico de la lista al Senado, pero quienes son los referentes de los espacios, aparece Guillermo Domenech con lo que llama columna Unidad y Lealtad, que está en acuerdo con Lorena Quintana, la candidata a vicepresidente, que era la que conformó el Espacio Social Cristiano. Domenech es senador y aparte es el presidente del partido, no el candidato a la presidencia, que es Manini Ríos. Bueno, él terminó renunciando a la presidencia del partido en parte por las diferencias internas que empezaron a surgir. Bien. ¿No? Y los cuestionamientos que hubo, sobre todo cuando lanzó su agrupación, ¿no? Después está Todo por Manini, que la figura visible, más visible es la de Irene Moreira, que está acompañada de 4 diputados, que es Perrone, Pérez Bonavita, Sodano y Albernaz, ¿no? Y ahí hay otro espacio conformado donde habría otra lista. Una tercera es el Espacio de los Pueblos Libres, que es el que ha sido más crítico con el liderazgo de Manini ya desde hace un año. Fue recrudeciendo, si se quiere, un poco ese enfrentamiento, incluso de cara a las elecciones internas, donde aparece Radaeli liderándolo. Y ahora aparece este espacio adelante, donde aparecen Cal, Caballero, Camargo y Menéndez, donde también dejan entrever un cuestionamiento. Lo que queda por ver cómo decantan son estos acuerdos, es decir, bueno, si van 4 listas separadas, sin sublema, o si algunos de estos grupos terminan en sublema, ¿no? Es decir, bueno, si Adelante hace un sublema con alguno de los otros grupos, que puede ser con cualquiera de los otros 3, si la columna Unidad y Lealtad de Domenech hace un sublema con Moreira o con este espacio Adelante. Se decía que a Manini Ríos le interesaba que pasara eso, que el espacio de Domenech hiciera un acuerdo con el de Irene Moreira, pero por ahora no hay decisiones, ¿no? Bueno, el tema es que si no hay sublema,
la banca se van a distribuir a cada lista en función de la cantidad de bancas que haya. Si hay una sola banca, va a ser la lista más votada. Y si no hay acuerdo de sublema, la adjudicación va a ser la lista más votada. Y si son 4, la competencia va a ser más cruda, porque se dividen entre 4. No es lo mismo dividir entre 4 que entre 3, o que 2 sumen hacia un sublema, ¿no? Y eso es lo que aparece como una dificultad. Sumado además a que las listas a diputados no hacen sublema. Por lo tanto, la conformación de los acuerdos no solamente es qué sucede desde el punto de vista de sublemas hacia el Senado, sino también la competencia por listas a diputados. Antes de seguir con el curso de la columna, ¿qué dice todo esto, estas dificultades que tiene Cabildo a partir del momento en el cual se permite que se conformen diversas agrupaciones nacionales, que fue lo que se habilitó hace un par de años, que no se había permitido en 2019 y que explica esta diversificación de listas al Senado, pero también estas fricciones? ¿Se puede hablar de falta de madurez como partido político o de dificultades para que crezcan espacios por fuera de un líder tan fuerte personalmente como Manini Ríos? Bueno, creo que hay un poco de las dos cosas, ¿no? Es decir, la falta de madurez, pero también hay otro punto que es clave. En 2019 había más lugares para llenar que gente, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuál era la aspiración que podía tener Cabildo Abierto en forma inicial de cantidad de bancas al Senado o a diputados? Bueno, no solamente tuvo 3 senadores y 11 bancas en diputados, sino que además, al ser parte de la coalición de gobierno, tuvo 2 ministerios, una subsecretaría, una dirección de ministerio y además un montón de direcciones de distintos órganos. Entonces, esa gente que ahora tiene la experiencia de haber gobernado empieza a buscar su lugar. Y los lugares disponibles son menos que la cantidad de nombres que hay. Entonces eso empieza a generar fricciones. Además de que el ejercicio mismo de, el periodo 2019 fue muy corto para la construcción del partido y del liderazgo. Después pasaron 4 años donde el liderazgo empieza a estar en ejercicio, ¿no? En un ejercicio político distinto al de una campaña electoral. Entonces, se juntan por un lado esa inmadurez, por otro lado la competencia interna que empieza a desarrollarse, porque, por lo que decía, es decir, bueno, los perfiles van cambiando, la cantidad de lugares que hay son distintos y los nombres son distintos. 2019, de todos los nombres que estamos hablando hoy, no se conocía ninguno, ¿no? De todos los diputados, salvo algunos que sí ya había tenido trayectoria en otros partidos, pero la mayoría no eran conocidos. Hoy estamos hablando de nombres que son parte de la escena política y no lo eran hace 5 años. Para cerrar brevemente, Eduardo, ¿qué importancia tienen, repasemos, estos acuerdos que se hacen entre listas y la cuestión de los sublemas? Bueno, para el Senado es importante el tema de los sublemas justamente porque la adjudicación de las bancas se hace primero al partido, es decir, en función de la cantidad de votos que tenga, va a tener la cantidad de bancas que se le otorgan al partido. Y después dentro del partido se dividen primero en los sublemas y después en las listas. Entonces, cuando se hace sublema, hay una probabilidad de sumar votos, una posibilidad de sumar votos que no hay cuando las listas van separadas. Entonces, ahí está el principal motivo por el cual se hacen los sublemas. Distintos en diputado porque la adjudicación es al partido, es decir, la cantidad de bancas se le asigna al partido, y después en las listas, considerando también la distribución del peso en los distintos departamentos, con un mínimo cada departamento tiene en función de la cantidad de habilitados. Entonces, es muy importante el tema de los sublemas, sobre todo cuando hay una fragmentación dentro del partido. La otra vez había sublema, pero había una lista sola, por lo tanto el efecto no existía. Claro. Ahora, al haber 4 listas, si se genera un sublema entre más de una de lista, ahí va a tener una incidencia. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo. Si hay un cuádruple empate y hay un sublema de 2 listas, en realidad la lista, la banca va para la suma de esas 2 listas. Si van separadas, va a ser la que logre algún voto por encima de esas 4, ¿no? Y eso es un cambio cualitativo muy importante. Bien, clarísimo. Gracias, Eduardo, y hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Seguimos haciendo MBD Noticias. Sigue Natalia. Y seguimos en temas de campaña. En este caso pasamos al Partido Nacional porque el senador Luis Alberto Heber encabezará la lista al Senado del herrerismo, lo que generó malestar en el entorno de Laura Raffo, quien esperaba ocupar ese lugar y ahora evalúa su futuro político. Heber será el primer suplente del presidente Luis Lacalle Pou en la lista herrerista al Senado y por ende asumirá la banca en caso de que su sector la obtenga, ya que Lacalle Pou encabezará varias listas y seguramente prefiera ser electo senador por la de su propio sector, Aire Fresco. Según El País, el herrerismo definió la conformación de su lista en una reunión de la que participaron Heber, el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, y la ex precandidata presidencial nacionalista, Laura Raffo.
Raffo entiende que la decisión tomada supone una modificación del criterio que se venía manejando, según el cual la primera suplencia de Lacalle Pou en la lista herrerista le correspondería a ella. Otros sectores partidarios ya conformaron sus listas e hicieron alianzas. Aire Fresco comparecerá junto a Por la Patria, Espacio País lo hará con Alianza Nacional y El Futuro es de Centro, que integra a la vicepresidenta Beatriz Argimón y la candidata a la vicepresidencia Valeria Ripoll, sumó al intendente de Paysandú, Nicolás Olivera. El herrerismo procesa estas decisiones en un contexto de pérdida de dirigentes y también de acercamiento a un acuerdo con el sector del senador Juan Sartori. Ahora seguimos adelante con otras informaciones, dejamos de lado la cuestión electoral. Les contamos que el presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INED, Javier Lacida, dijo que 20% del estudiantado no está completando 9º año, lo que antes se conocía como tercero de ciclo básico, y que ese porcentaje aumenta a 30% de la población de ingresos más bajos. Lacida se refirió a este tema en la presentación de un documento sobre trayectorias educativas. Es una mirada que nos está dando más información sobre las percepciones, las dificultades, los logros que los jóvenes van teniendo y los distintos actores con los que van interactuando. Este es un primer informe, es importante aclarar, este es un informe que mira la información disponible, que es mucha, pero que a la vez está no suficientemente articulada y detalla muy meticulosamente cuáles son las articulaciones que son necesarias, y en un próximo informe ya va a haber la información que surge sobre los propios jóvenes. Hoy el sistema educativo ha logrado que se complete en un buen nivel la educación básica integral, el 9º año. Igual queda un 20% de estudiantes que no la completan y un 30% en los sectores de ingresos más bajos. Ahí hay dos desafíos focalizados, pero en los que hemos avanzado mucho desde las cifras hace 10 años. Y Pablo Cayani, que es el director frente amplista del INED, advirtió que hay crecientes problemas de violencia en los entornos de los centros educativos y también dentro de las instituciones. Sí, y dijo que estos hechos están afectando la capacidad de aprendizaje del estudiantado. Lo que estamos viendo es un incremento de la violencia en las afueras de los centros educativos, pero los centros educativos, digamos, no son burbujas, no son espacios que no estén conectados con sus entornos barriales o comunitarios, y esto está apareciendo ya en varios informes, que también se traslada la sensación de inseguridad dentro del centro educativo. Esto tiene todo un componente de políticas públicas que no son las educativas, digamos, seguridad, protección social, políticas de ciudad, y tiene otro componente que efectivamente son acciones que se pueden tomar dentro de los centros para mejorar la convivencia dentro del centro educativo. Creo que esto es parte como del deterioro que vemos en los territorios en materia de inseguridad y que requiere acciones conjuntas del Estado, pero reitero, no es para el futuro gobierno, es hoy. Esto está afectando la llegada de los gurises a los centros de estudio, la llegada de los docentes, de los funcionarios, pero también está afectando aprendizajes, es decir, ya sabemos que cuando los estudiantes se sienten inseguros, aprenden menos que cuando uno se siente seguro. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Momento internacional. En Argentina, más precisamente en Buenos Aires, hubo una nueva marcha de personas jubiladas y de organizaciones sociales. Porque se oponen al veto del presidente Javier Milei a una reforma previsional votada en el Parlamento, y esta marcha terminó con incidentes, gases lacrimógenos en los alrededores del Congreso.
La marcha había sido convocada por agrupaciones de personas jubiladas, organizaciones sociales y partidos de izquierda y comenzó a las 15 en las afueras del Congreso para movilizarse hasta Plaza de Mayo, donde se produjeron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad que lanzaron gas pimienta sobre las personas manifestantes, hiriendo a varias. Del operativo represivo participaron efectivos de la Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional y, según el relato de las personas manifestantes, con la intención de disuadir por completo la protesta, avanzaron sobre los colectivos empujando con sus escudos y cachiporras, hiriendo a algunas personas y deteniendo a otras, aunque todavía no hay números oficiales. La ley de movilidad jubilatoria, vetada oficialmente este lunes por el presidente Javier Milei, beneficiaba a las personas jubiladas con respecto a la fórmula actual, implementada por el gobierno ultraderechista, y, entre otros puntos, establecía que el haber mínimo no debe ser menor al valor de una canasta básica de persona mayor, que actualmente es de 285.000 pesos argentinos, unos $300, según el Instituto Local de Estadística y Censo. En septiembre, las y los jubilados cobraron un haber de 235.000 pesos argentinos más un bono de 70.000, monto congelado desde diciembre, y la semana pasada también fueron duramente reprimidos y reprimidas cuando intentaron cortar la avenida Rivadavia a la altura del Congreso para reclamar una mejora en sus ingresos. Y vamos a México porque la Cámara de Diputados de ese país aprobó esta madrugada una reforma judicial propuesta por el gobierno bajo un clima de tensión. Sí, incluso esto generó una inédita huelga a nivel del Poder Judicial, del personal no técnico, pero también de jueces, juezas y de integrantes de la Suprema Corte. La controvertida reforma propone la selección de ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados a través del voto popular en elecciones que se llevarían a cabo el próximo año, así como la disminución de su duración en el cargo y bajo los principios de austeridad republicana para poner un alto a los gastos excesivos y onerosos del Poder Judicial. La mayoría oficialista del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y sus aliados lograron avalar una norma que aspira a modificar por completo el modelo de justicia en México, y una vez terminado el análisis en lo general, los diputados y diputadas debatirán en lo particular para luego enviarla al Senado, que ya acordó que realizará un proceso exprés. Desde que se presentó en febrero de este año, la iniciativa generó rechazo entre la oposición y miembros del Poder Judicial, ya que es una reforma que, bajo la perspectiva de colectivos de abogados y organizaciones no gubernamentales, pretende socavar la independencia de las autoridades judiciales y, en paralelo, eliminar todos los contrapesos del gobierno. Desde el oficialismo, por el contrario, defendieron la iniciativa con los mismos argumentos que ha utilizado el presidente López Obrador, porque, según afirmó Ricardo Monreal, líder de la bancada oficialista, el pueblo está harto de la dictadura de la toga y el birrete, de la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Así cerramos nuestro bloque inicial. Pero no se vayan, que hay más después de la pausa. Segundo bloque en MBD Noticias. Les contamos que el Instituto Nacional de la Juventud está realizando talleres en todo el país y esto está vinculado a una campaña llamada Ni Silencio ni Tabú, que está orientada a sensibilizar a la juventud con respecto a la salud mental. El director del INJU, Aparicio Saravia Padern, dijo que el rol de las personas adultas es muy importante y que la población adolescente cada vez demanda más espacios de escucha y cercanía. Es un spot que está ya rondando todos los medios de radio como de televisión y que está elaborado por jóvenes, pero da un mensaje que va más allá de los jóvenes, ¿no? Va un mensaje que va a la sociedad, va a los adultos que rodean a los jóvenes, porque hay un rol muy importante del mundo adulto que le llamamos nosotros, que son aquellos adultos que tienen vínculos, que tienen entornos compuestos por adolescentes y jóvenes, y que la evidencia muestra que sus actitudes, sus acciones influyen directamente en el estado de bienestar de los adolescentes y jóvenes. Entonces hay un rol muy importante ahí que debe jugar el mundo adulto. Los jóvenes demandan espacios de escucha, espacios de sensibilidad, espacios de cercanía por parte de los adultos o de sus entornos, y que sus entornos hacen a su bienestar.
Ya casi despedida, repasamos el pronóstico del tiempo. Exacto, para los próximos 2 días en la zona metropolitana va a estar bastante similar al día de hoy, mañana jueves 5 de septiembre, algo nuboso, baja un poquito la temperatura, 6 la mínima, 14 la máxima. Y pasamos ya casi al final de la semana, el viernes 6 de septiembre en Montevideo y área metropolitana se espera que tenga una mínima de 6 grados y una máxima de 19, diferencia importante entre las dos temperaturas extremas. Exacto, bien, bueno, ahora sí nos estamos yendo, los invitamos a quedarse en TV Ciudad porque ya viene Lado B. Y después, claro, el recordatorio de siempre. Mañana tempranito, 8 de la mañana, primera edición de MBD Noticias. A las 13 la segunda y a las 18:55 estaremos otra vez con Natalia para la edición central. Hasta entonces. Que pasen bien.